Hola, Brando, muy buenas tardes. Usted es el primer alumno que está en la sesión. Bueno, esperamos de que sus compañeros poco a poco se vayan integrando. Sí, ingeniero, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Percy. Bueno, en la clase pasada nos habíamos quedado viendo lo referente a las curvas características de velocidad, que dijimos que son particularmente útiles para el análisis y la predicción de motores que van a estar instalados en automóviles, porque estos motores automotrices en condiciones de funcionamiento están constantemente sometidos a cambio de velocidad y carga. Entonces, estas curvas de velocidad son pues particularmente importantes en este tipo de motor. Pero tenemos otro tipo de características, como ustedes se habrán visto en los laboratorios, la característica de carga, ¿no? En esta característica de carga, la premisa es de que la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, este tipo de curvas es útil principalmente para grupos o máquinas que están acopladas a generadores eléctricos. Si los generadores eléctricos que generalmente tienen que trabajar con un voltaje y una frecuencia constante para considerarla una corriente de alta calidad, ¿no? Entonces, para que ello ocurra, cuando estos generadores son movidos por motores de combustión interna, es necesario que el motor también trabaje con velocidad constante. Entonces, estas características son útiles particularmente en este tipo de empleo, ¿no? En este campo de aplicación. Entonces, vamos a compartir pantalla para explicar esto directamente, sin mayor preámbulo. Vamos a compartir. Entonces, acá se muestran, por ejemplo, las características de un motor de gasolina. Este gráfico corresponde a un motor soviético, un motor ruso de ese entonces, pero al principio es aplicable tanto a motores de encendido por chispa como motores diésel, de todo tamaño, de toda cilindrada y de toda velocidad. Entonces, en estas curvas, lo que se mantiene constante, como acabo de mencionar, es que la velocidad de rotación sea constante. ¿Y qué cosa es lo que se grafica aquí? Lo que se grafica principalmente son dos parámetros, es decir, el consumo horario de combustible, GC, y el consumo específico, G sub E, en función de la potencia efectiva, considerando la velocidad constante. Claro, también pude haber puesto porcentaje de carga, ¿no? En vez de potencia efectiva, pude haber puesto también porcentaje de carga. Ya saben ustedes que el porcentaje de carga es la potencia que desarrolla un motor en un régimen determinado con respecto a la potencia nominal, multiplicado por C, para expresarlo en porcentaje. Y por último, también podríamos haber escogido también como abscisa la presión efectiva, P sub E, en bar. También, ¿no? Es decir, esos tres parámetros pudimos haber puesto o escogido como abscisa: potencia efectiva, presión efectiva o porcentaje de carga. Entonces, cada una de estas curvas, 1, 2, 3, 4, hasta el número 7, corresponden a 7 velocidades diferentes. Y esas velocidades están aquí abajo en la leyenda, ¿no? La curva 1, por ejemplo, es para 800 RPM, la 2 para 1200 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar a la velocidad 7, que es la velocidad máxima, 3200 RPM. Ahora, generalmente estas curvas, es decir, no hay necesidad de mostrar ambos parámetros G sub C,
y G sub E simultáneamente, como aparece aquí en el gráfico. Basta poner, por ejemplo, cómo cambia G sub C en función de la potencia efectiva y nosotros ya podíamos deducir cómo va a ser la tendencia de la curva del consumo específico. Porque ya sabemos que el consumo específico se define como G sub C por 10 al cubo sobre la potencia efectiva. Entonces, obviamente, si tenemos G sub C y tenemos la potencia efectiva, podemos calcular G sub E. ¿Está bien? Entonces, voy a dibujarlo eso en un gráfico. Una pizarra. Para algunas explicaciones complementarias. Vamos a cambiar el color mejor. Entonces acá podemos poner G sub C y acá en la abscisa la potencia efectiva. Y la tendencia de la curva de consumo específico más o menos es así. Consumo horario, perdón. Para una velocidad determinada. Si nosotros aumentamos la velocidad, por ejemplo, este es para N1, ¿no? Entonces, si quisiéramos calcular o ver cómo es la tendencia del consumo específico, bastaría utilizar la fórmula que acabo de escribir. G sub E es igual a G sub C por 10 al cubo sobre la potencia efectiva. Como para cada punto de esta curva azul tengo la abscisa y la ordenada respectiva, por ejemplo acá, tengo una potencia y tengo su consumo horario respectivo. Entonces, para este punto yo podía dibujar el valor, podía calcular el valor del consumo específico. Si yo hago eso para todos los puntos de la curva, entonces voy a tener que más o menos la tendencia es como la que voy a dibujar. Eso es. Ya sabemos que, por ejemplo, cuando la carga es cero, cuando la potencia efectiva es cero, a ese régimen se le llama vacío. Acá la potencia efectiva vale cero. Pero no por eso significa que el motor no consume combustible, ¿no? Sino que la potencia efectiva a la salida del cigüeñal es cero o mínima, ¿ya? Insignificante. Pero el motor sigue consumiendo combustible, una cantidad mínima, pero sigue consumiendo combustible. Esa cantidad es esta magnitud, ¿no? Ese mínimo, en vacío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué cosa podemos observar en la mayor parte de curvas de consumo horario de diferentes motores? Sobre todo para motores diésel. ¿Qué tendencia observamos para bajas cargas, para bajas y medianas cargas? Es decir, en esta zona de aquí. ¿Cómo es la tendencia de la curva azul en esa zona de bajas y medianas cargas? Aparentemente es lineal, ¿no es cierto? En esa zona, esa tendencia, esa curva azul, es decir, aproximadamente y visualmente vemos que es lineal. Entonces, si nosotros extrapolamos la curva hacia la izquierda del gráfico, ¿qué cosa podemos ver? Si seguimos esa misma tendencia lineal. Y va a llegar un momento en que esa curva, esa recta, perdón, se va a intersectar con la abscisa, ¿no? En la parte negativa. Acá.
¿Y qué significado tendría esto? ¿Qué significado tendría esta magnitud? ¿Cuándo el consumo horario de combustible del motor se haría cero? Porque en este punto, en el punto A, el consumo horario aparentemente es cero. En el gráfico, ¿no es cierto? ¿Para qué régimen del motor el consumo horario podría ser cero? Simplemente cuando el motor está parado, ¿no es cierto? Cuando el motor dentro de la cámara de combustión no se desprende nada de energía, el combustible no se está quemando porque no hay combustible. Entonces, en esas condiciones, en el punto A, nosotros podemos suponer que ese punto o ese régimen corresponde a la potencia indicada que recién está comenzando con el valor cero. Y poco a poco, a medida que el consumo se va incrementando, el motor va a comenzar a moverse o a desarrollar potencia. Pero recién en este punto B, acá, recién comienza a generar potencia efectiva. Antes del punto B se está quemando combustible, pero el motor, es decir, no desarrolla potencia efectiva. Todo se va en pérdidas. Hasta el punto B, todo el consumo de combustible se va en pérdidas. Entonces nosotros podemos asumir, correspondiente a este análisis que acabamos de hacer, que podríamos nosotros dibujar una abscisa paralela, una abscisa horizontal paralela, como la que voy a dibujar en este momento, ¿no? Esta abscisa comienza acá en el punto A. ¿No es cierto? Porque hemos dicho que cuando el consumo horario de combustible teóricamente fuese cero, la potencia indicada del motor también es cero. Y recién comenzaría a desprenderse energía a partir de la combustión del combustible. Pero no se está generando la suficiente potencia como para que en el eje cigüeñal se pueda generar energía útil. Eso recién ocurre en el punto B. Entonces, esta nueva abscisa que he puesto en la parte de abajo sería, o podríamos entender que es la abscisa de la potencia indicada. Si fuese así, ¿qué significaría con respecto a esta magnitud de A a B? ¿Qué cosa representa de A a B? Las pérdidas mecánicas. Las pérdidas mecánicas, efectivamente. Las pérdidas mecánicas. NM, ¿no es cierto? Porque nosotros sabemos que NE, perdón, más NM es igual a la potencia indicada. Ahora, todo este análisis que acabo de hacer es bajo la suposición de que esta tendencia de esta curva se mantiene lineal, incluso en la zona de las abscisas negativas de la potencia efectiva. ¿No es cierto? La tendencia es lineal. Bajo esa premisa hemos hecho esta extrapolación. ¿Está claro? Lo que sucede es que en muchos motores, efectivamente la tendencia de esta curva azul, en la zona de bajas cargas, es lineal. Ahora, con más exactitud, esta linealidad se cumple con más exactitud en los motores diésel de aspiración natural. En los motores HE se pierde un poco la tendencia lineal. Lo mismo que en los motores sobrealimentados, cualquiera sea este motor. Esa tendencia lineal es casi exactamente así, solamente para los motores diésel de aspiración natural. A esto se conoce como el método Wheelands. Método de la línea de Wheelands. Es un método empírico, un método gráfico, empírico. No sé si ustedes en los laboratorios, los jefes de prácticas, les han indicado eso, pero no importa, es parte también de la teoría, ¿no?
Entonces vamos a pasar nuevamente al siguiente gráfico. A la siguiente diapositiva. A esta de acá. Acá precisamente se ve eso, ¿no? El método de la línea de Williams. Para dos velocidades. La curva 1 corresponde a la velocidad de 3200 RPM. Esta. Y la curva 2 para 2400. Esta de acá, la curva de abajo. ¿Está? La abscisa en este caso es la potencia efectiva. Pero también pudo haber puesto P sub E, la presión efectiva, ¿no? Entonces, si nosotros utilizamos este método empírico de la línea de Williams, vean ustedes, por ejemplo, yo he extrapolado, la curva 1 la he extrapolado hacia la izquierda, hasta que se intercepte con la abscisa. Y entonces esa magnitud de A a B, desde el punto 0, desde A hasta B, son las pérdidas mecánicas, como se ve acá, ¿no? Pérdidas mecánicas a esa velocidad de 3200 RPM. Lo mismo ocurriría si es que yo extrapolo la curva 2, la curva de 2400. Obviamente, como la velocidad es menor, las pérdidas mecánicas también son menores. ¿No es cierto? En la curva 2, la velocidad es menor, por lo tanto, las pérdidas mecánicas también son menores. Y hemos visto que las pérdidas mecánicas son función lineal de la velocidad. Y lo estoy poniendo ahí, ¿no? Para la curva 2, la potencia de pérdidas mecánicas sería esto de acá, lo que se muestra con la llave celeste. Ahora, vamos a demostrar que esta tendencia es lineal, básicamente con exactitud, solamente para los motores diésel de aspiración natural. ¿Cómo podríamos demostrar eso? Nosotros podríamos demostrar eso si es que G sub C es una función lineal de la potencia indicada. ¿No es cierto? Esa es la ecuación de una recta, ¿de acuerdo? La recta Y, en función de X. En este caso, Y es G sub C y X es la potencia indicada. Vamos a demostrar que efectivamente A es constante, ¿no? A tendría que ser constante para que se cumpla esto. Una recta que pasa por el origen. ¿Por qué origen? Por el origen A, por el punto A. Entonces, ¿cómo podemos poner esto? Nosotros sabemos que la potencia indicada es igual al poder calorífico por la eficiencia indicada por G sub C sobre 3600. Esa es la fórmula, ¿no es cierto? Y entonces de aquí podríamos despejar G sub C. G sub C sería 3600 sobre HU sobre la eficiencia indicada por NI. Entonces, en este caso, la constante A, la pendiente, es esto. Esto es igual a esta constante A, ¿no? Que es la tangente. La tangente de esa recta, que pasa por el origen A. Entonces, en este punto, que es en esta constante A, efectivamente comprobamos que es una constante, ¿no? Porque 3600 y HU, el poder calorífico, son constantes. El poder calorífico es invariable, es una propiedad del combustible. Y para que el valor, el parámetro A, la constante A, sea efectivamente constante, tendría que ocurrir que la eficiencia indicada es constante. Esta sería la condición, ¿no? Para que se cumpla esto. Que la eficiencia indicada sea constante. ¿Y en qué tipo de motores la eficiencia indicada es constante? Si nosotros hacemos una revisión rápida de las características de carga de los motores, vemos que en el motor de gasolina
Aquí, la eficiencia indicada no es constante. A bajas cargas, cambia. Sabemos que en vacío, la eficiencia indicada de un motor Eche es mínima, porque las condiciones son las peores. Aquí las condiciones son las peores. A medida que abrimos la mariposa, las condiciones van mejorando, la combustión y la chispa se mejoran y la eficiencia indicada crece. Entonces, aquí no se cumple que eta I es constante. Veamos en los motores diésel. En los motores diésel sí vemos que a bajas cargas la eficiencia indicada cambia poco. Es una curva que se aplana, ¿no es cierto? Que se va aplanando. A medida que bajamos la carga, la eficiencia indicada se va aplanando. Podemos idealizar esto como que más o menos se aproxima a una recta horizontal. Entonces estamos comprobando que efectivamente esta condición, para que la tendencia en la curva de la línea de Wheeler sea constante, es que la eficiencia indicada sea constante. Y esto se cumple aproximadamente en los motores diésel de aspiración natural. No tanto en los motores Eche. En los motores sobrealimentados tampoco, ¿verdad? Entonces, esta tendencia y este método es principalmente aplicable en los motores Eche, en los motores diésel, perdón, de aspiración natural. ¿Está bien? Ahora, si yo les preguntara, ¿por qué en las zonas de altas cargas se pierde la linealidad de la tendencia? ¿Por qué no es una línea ahí, en la zona de altas cargas? Eso está significando que la eficiencia indicada ya no es constante, sino que está creciendo, que está disminuyendo. Por eso que el consumo crece, ¿no? Crece más rápido todavía. Aquí crece en forma lineal, en esta zona crece en forma lineal. Pero en la zona de altas cargas, el consumo se dispara, crece rápidamente. ¿Por qué? Eso es una manifestación de que la eficiencia indicada se va empeorando. Si nosotros retornamos a las curvas que hemos visto del motor diésel, ¿qué cosa ocurre ahí? ¿Por qué la eficiencia indicada se empeora en esta zona de altas cargas? ¿No tenía que ver eso con el enriquecimiento de la mezcla? Que la mezcla se hace cada vez más rica y que el motor diésel comienza a empeorar su funcionamiento por el exceso de combustible, ¿no? Con respecto a las cargas bajas. No se puede quemar tanto combustible en un motor diésel porque hay muy poco tiempo para que la mezcla aire-combustible se mezcle adecuadamente. Para la formación de la mezcla no hay tiempo ni condiciones muy buenas. Por eso que la eficiencia indicada baja y el consumo de combustible crece rápidamente. Entonces, eso es típico de todos los motores diésel, o perdón, de todos los motores en general. En altas cargas, el consumo de combustible se dispara. ¿Por qué? Porque la mezcla se enriquece. A ver, les voy a dejar también una pequeña tarea, ¿ya? Para que ustedes investiguen. Es una pregunta que yo he puesto en exámenes pasados, exámenes desarrollados pasados. Si yo tengo, por ejemplo, como abscisa la potencia efectiva y como ordenada el consumo específico, no, acá no es esto. ¿Qué sucede? Acabamos de ver de que esa curva es, para bajas cargas, aproximadamente se comporta linealmente, ¿no? Y después se va disparando. Es la curva de Jesús. Si yo trazo una recta tangente a esta curva azul y que esa recta pase por el origen,
Ahí. Este punto de tangencia me va a indicar con qué potencia, a qué potencia la curva de consumo específico es mínima. Lo voy a poner acá. Con esta potencia de acá, se alcanza el consumo específico mínimo. ¿Y cómo es la curva de consumo específico? La curva de consumo específico es una curva de esta tendencia, ¿no? Y vemos que efectivamente en este punto el consumo específico es mínimo. Acá en el punto de tangencia. Esto se puede demostrar con ecuaciones y con gráficas. Quiero que lo demuestren. Que el consumo específico mínimo se logra cuando nosotros trazamos la tangente a esta curva azul desde el origen. Desde el origen, desde este punto, ¿no? Si nosotros trazamos una tangente a esta curva azul, el punto de tangencia me va a determinar cuál es la potencia con la que yo consigo el consumo específico mínimo. ¿Se ha entendido, por favor? ¿Se ha entendido la tarea? Sí, profesor. Se entendió. Ya, muy bien. Ahora, en la actualidad es muy frecuente que los fabricantes que se permitan al usuario especializado, tener en su poder las llamadas curvas multiparamétricas. ¿Y qué cosa es una curva multiparamétrica? Algunos también le llaman curva de nivel, o curva o mapa simplemente. Entonces, para entender el concepto de curvas multiparamétricas, voy a poner el ejemplo siguiente. Imagínense ustedes un cerro, el cerro que se está viendo en la diapositiva. Voy a ver si lo estoy compartiendo. Sí, sí lo estoy compartiendo. Ese cerro negro. Ahora, la superficie de ese cerro, ¿no es cierto que es una superficie tridimensional? Cada punto de la superficie de ese cerro tiene coordenadas X, Y y Z. ¿No es cierto? Cada punto de la superficie de ese cerro tiene coordenadas X, Y y Z. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, trazo planos horizontales, paralelos a la base del cerro? Por ejemplo, el primer plano que esté a 20 metros del suelo. 20 metros del suelo. Y trazo ese plano horizontal. Y hago que se intersecte con la superficie del cerro. Esa intersección me va a determinar esta curva, la primera curva, la curva 1. Cuando z vale 0. O perdón, era cuando z vale 20, ¿no? De la curva 2. Entonces, la primera intersección es cuando trazo el plano horizontal a una altura de 20 metros, en la curva 2. Yo también puedo trazar otro plano horizontal que esté a 40 metros del suelo, el plano 3. Y la intersección de ese plano 3 con la superficie del cerro me va a determinar la curva 3, esta de acá. Y así sucesivamente. Con el plano de 60 metros, la curva 4, con el plano de 80 metros, la curva 5, con el plano de la altura 100, la curva 6, a 120 metros, la curva 7, y finalmente la cúspide, que no está, ¿no? Está acá, esta es la cúspide. Digamos, le pongo una altura, 130 metros. O 125, 130 vamos a ver, 130.
Esto en topografía es muy corriente. No sé si ustedes han tenido oportunidad, seguramente que sí, de ver planos topográficos, ¿no? Por ejemplo, para inspecciones geológicas, para hacer caminos y carreteras, se utilizan muchos estos planos de nivel, curvas topográficas, mapas topográficos, ¿no es cierto? Entonces, como definición, ¿cómo podríamos definir a las curvas multiparamétricas? Más o menos he tratado de ensayar y de ver en Internet cómo se puede definir de la mejor forma. He corregido las definiciones de Internet a mi manera y lo he puesto así, ¿no? Una curva multiparamétrica de un parámetro z, en este caso sería la altura, z es la altura del cerro, es una curva que conecta los puntos XY de la superficie, ¿no? En que z tiene un valor constante. Y efectivamente, la curva 2 es la unión de todos los puntos de la superficie del cerro, cuya altura es 20 metros. XY es la curva del conjunto de puntos de la superficie de ese cerro, donde la altura es 20 metros. Y lo mismo podríamos decir de la curva 3, de la curva 4, para diferentes alturas. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo lo trasladamos eso a nuestro curso? Es muy común, sobre todo en los motores de encendido por chispa, de inyección electrónica, que son controlados y, es decir, gestionados por una computadora, que el ángulo de adelanto del encendido, el ángulo de la chispa, esté dentro de la data instalada en la base de datos de la computadora del automóvil. El fabricante previamente ha hecho ensayos en un banco de pruebas y ha determinado que si para cada velocidad y para cada carga del motor, cuánto es el ángulo óptimo de encendido. Es decir, con qué ángulo se optimiza la potencia del motor para cada velocidad y para cada carga. Ese conjunto de datos está dentro de la computadora en su base de información. Entonces, en el momento que los sensores le informen a la computadora cuánto es la velocidad y cuánto es la carga para un régimen determinado, la computadora analiza cuál es el valor que previamente está instalado en su base, instalado por el fabricante, y lo compara. Y entonces al sistema de encendido le ordena que la chispa sea con un valor determinado para esa velocidad y para esa carga. Y con ello se logra optimizar la potencia del motor, con el mínimo consumo de combustible. ¿Está claro? ¿Cómo sería esa curva multiparamétrica? Aquí se puede ver en la figura, ¿no? Y si vean ustedes, por ejemplo, tenemos la función del ángulo phi sub e, que sabemos que es el ángulo de adelanto del encendido, en función de la velocidad, pero también en función de G sub A. Ahora, ustedes me preguntarán, y me podrían refutar, ¿no? Pero yo acabo de decir que es en función de la potencia y de la carga. Pero en un motor H, ¿cómo cambia la carga de un motor? ¿Cómo cambiamos la carga, la potencia que desarrolla el motor para una velocidad determinada? ¿No es acaso abriendo o cerrando la mariposa? Y cuando cerramos la mariposa, ¿no es cierto que eso va a provocar la variación de G sub A? En otras palabras, la potencia del motor o la carga del motor es función directa de G sub A. Si yo abro más la mariposa de gases, la válvula de mariposa, va a entrar más flujo de aire, más flujo de mezcla, y por lo tanto el motor va a desarrollar más potencia a una velocidad determinada.
¿no es cierto? En un motor diésel, ya saben ustedes que la potencia es proporcional a G sub C, ¿no? Porque la regulación es cualitativa, no cuantitativa. Cuantitativa es en los motores H, cualitativa es en los motores diésel. Entonces acá la velocidad será constante. Este es para el motor H y este es para el motor diésel. Entonces, la curva multiparamétrica para el motor diésel, ¿cuál sería? Sería cómo optimizamos el ángulo de adelanto de la inyección en función de G sub C y de la velocidad. Esto sería para el motor diésel. Y para el motor H es esto. ¿No es cierto? ¿Y por qué el fabricante escogió G sub A? ¿Por qué el fabricante escogió G sub A y no la potencia efectiva? Por una sencilla razón, que para calcular el G sub A en un motor H electrónico, con gestión electrónica, basta ponerle un sensor de presión en el ducto de admisión. Un sensor de presión. Y entonces G sub A va a ser proporcional a lo que marque ese sensor. Y esa información le llega de inmediato a la computadora. Lo mismo en el motor diésel, ¿no? Se le puede poner un sensor a la bomba de inyección que nos indique cuál es la posición de la cremallera. Si es que la bomba es lineal. Y entonces sabemos que G sub C es proporcional a la ubicación de la cremallera. Y la potencia del motor es proporcional a G sub C. Entonces no necesito poner potencia, ¿no? En el motor diésel puedo poner G sub C. Y en el motor H puedo poner G sub A. Y entonces acá tengo, vean ustedes, la superficie en el espacio tridimensional. Cada uno de estos puntos, por ejemplo este, es para una determinada velocidad, para esta velocidad y para esta carga de aire, para este flujo másico de aire. Cada uno de estos puntos de esta retícula corresponde a una velocidad y a una posición de la mariposa. ¿Está claro? Entonces, ustedes me preguntarán, ¿y entonces cuál es la curva multiparamétrica del ángulo de adelanto de la chispa para este motor H? Hasta ahora, hasta el momento, no está dibujada. Pero si yo dibujo, entonces tendría yo curvas así más o menos, ¿no? Esta curva roja me va a indicar la unión de velocidades y cargas donde el ángulo de encendido es constante. Todo esto corresponde a un phi sub E constante. Bueno, se borró. A ver. Es phi sub E 1 constante. Por ejemplo, vale 20 grados antes del punto muerto superior. Si trazo otra curva más alta, lo intersecto con un plano más alto. Entonces la nueva intersección va a ser algo así, ¿no? Esta es otra intersección. Phi sub E 2. Constante. Por ejemplo, 30 grados antes del punto muerto superior. Es esta curva. Y así sucesivamente. ¿Está claro? Esa es la utilidad de estas curvas multiparamétricas. Pero veamos un ejemplo práctico para que ustedes tengan una noción más clara. Por ejemplo,
Si ustedes ven libros de motores, si ustedes ven Haywood, en HOVAC no hay. Hay, pero muy escasamente. Pero si ustedes ven en Haywood, por ejemplo, o en Stone, o en cualquier libro norteamericano, van a ver que la tendencia en la edición de libros y en manuales técnicos cada vez se incluyen más curvas multiparamétricas. Curvas de esta forma, como la que se observa en la diapositiva. Acá, por ejemplo, generalmente se acostumbra a poner como abscisa la velocidad. Y como ordenada la presión efectiva. ¿Ya? Es decir, estas curvas les hacen recordar a ustedes algunas curvas de otras máquinas que hayan visto previamente en algún curso. Yo tengo la seguridad que ustedes han visto, por ejemplo, cuando han tenido su curso de turbomáquinas o de mecánica de fluidos, que las bombas hidráulicas, las bombas de agua, tienen curvas multiparamétricas, que le llaman curvas características, conchoides. ¿Qué información se muestra en las conchoides de una bomba hidráulica de agua? ¿No es cierto que en estas curvas la abscisa es el caudal y la ordenada es la altura o presión? Y para una bomba hidráulica, generalmente la curva tope es esta, ¿no? La curva límite, ¿no? Y tenemos curvas parciales para otras velocidades menores. Pero también tenemos curvas de isoeficiencia, curvas concéntricas, de isoeficiencia. Generalmente la curva más pequeña, la interna, esta de acá, la curva 1, me indica la zona donde la bomba, su trabajo de la bomba es el más eficiente. Es decir, con el mínimo consumo energético para accionar a la bomba. Si yo me alejo de esta zona de acá, voy a tener la curva 2 con una menor eficiencia, con una menor isoeficiencia, y si me alejo aún más, tengo la curva 3, la curva 4, y así sucesivamente. Entonces, ya han visto este tipo de curvas en las bombas hidráulicas. En los motores de combustión interna hay algo equivalente, lo que acabo de explicar. Y en la figura, en la diapositiva que estoy mostrando, precisamente hay este tipo de curvas típicas para motores de combustión interna, donde se está mostrando, repito, en la abscisa la velocidad del motor y en la ordenada la presión efectiva. Generalmente se utilizan eso. Otra variante es que en vez de poner las RPM, ponen la velocidad media del pistón. ¿Por qué? Porque la velocidad media del pistón es proporcional a la velocidad. S por N sobre 30, ¿no es cierto? Velocidad media y velocidad de rotación N son proporcionales. Ahora, en cuanto a la ordenada, algunos autores, en vez de poner la presión efectiva, ponen el momento efectivo acá. Momento efectivo. ¿Y son proporcionales? Sí, hemos visto que son proporcionales, ¿no? Nosotros sabemos que ME por 4pi es igual a la presión efectiva por V sub H. V sub H es la cilindrada del motor. Por lo tanto, el momento efectivo será igual a P sub E por V sub H sobre 4pi. Para un motor determinado, efectivamente se puede ver con claridad que el momento efectivo es proporcional a la presión efectiva. Entonces, es equivalente poner como ordenada o presión efectiva o momento efectivo. ¿Está bien?
Ya a ustedes no les debe sorprender eso. Y si es que ven alguna pregunta en el examen de este tipo, ya saben ustedes cómo pasar de una variable a otra. Cómo pasar del momento efectivo a la presión efectiva. Y lo mismo, ya saben pasar de la velocidad n, también su término equivalente es la velocidad media del pistón. ¿Está bien? Ahora, dada estas curvas multiparamétricas que se muestran, ¿cuáles son las curvas que se muestran? Estas curvas concéntricas, ¿qué cosas son? Por las unidades que se están indicando acá. ¿Qué cosas son? Esas curvas cerradas. La curva 1, quiero que por favor me contesten, por favor. 2. Consumo horario, ingeniero. Consumo específico, efectivamente. Cada una de esas curvas es un consumo específico constante. 4, ¿no? Tenemos de 245, 250, 260, 270 y así sucesivamente hasta 500. Vemos que en alguna zona las curvas se discontinúan, ¿no? Por ejemplo, acá 360. Acá se corta. Pero nuevamente vuelve a aparecer acá. Esta de acá también es de 360, ¿no? Lo mismo acá en el otro lado, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, que esta curva de 270, la curva 4, a ver, es la curva 4, a ver, no, la curva 4 no es la curva 5, ¿no? La curva 5, la de 280. Esta curva 5 se descontinúa aquí, pero vuelve a aparecer acá en esta zona de acá. Esta también es de 280 gramos por kilowatt hora. ¿Está bien? Entonces ya tenemos consumo específico, las curvas cerradas de isoconsumo para una velocidad cualquiera y también para una presión efectiva cualquiera. ¿Cuáles son los puntos típicos aquí? Lo que se acaba de marcar de color verde me está marcando la máxima presión efectiva que desarrolla el motor. ¿Y a qué corresponde eso, la máxima presión efectiva? ¿Recuerdan ustedes que cuando definimos la característica de velocidad, dijimos que había la curva de máximo consumo y de máxima potencia? Y que esas curvas recibían el nombre de curva característica externa de velocidad. La curva externa de velocidad es eso, ¿no? Entonces, ¿recuerdan ustedes que la curva 1 es la curva más alta para el motor Che? Y a esa curva la habíamos llamado externa de velocidad. Lo mismo, para el motor diésel, la curva 1 es la curva externa de velocidad. Más arriba ya no se ha experimentado, ¿no? Ya no tenemos registrados datos. Acá tampoco. Más arriba de la curva 1 no tenemos valores registrados de potencia. Entonces, y tampoco de momento, de torque tampoco. Si nosotros regresamos a las curvas características, acá, eso corresponde a la curva verde. La curva verde representa la curva externa de velocidad. Más arriba de esa curva no se tienen registrados valores de consumo de combustible, tampoco de potencia. Ahora, vemos además que además de las curvas isoparamétricas de consumo específico, también hay estas hipérbolas. ¿Y esas hipérbolas qué son? Por ejemplo, acá tenemos una hipérbola. Tenemos 1, tenemos la curva 2, la curva 3, la curva 4, 5, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué curvas son esas?
las curvas de Potencia. potencia efectiva. Estas curvas son curvas de potencia efectiva. Y efectivamente nosotros podemos calcular la potencia efectiva en función de la presión efectiva. P sub E por V sub H por N sobre 120. Tenemos la velocidad, tenemos la presión efectiva, se supone que conocemos la cilindrada del motor y por lo tanto calculamos la potencia efectiva por cálculo. No por experimentación, sino por cálculo. Los valores experimentales que tenemos es P sub E y la velocidad. Y por fórmula estamos calculando la potencia efectiva. Entonces, es una curva más o menos que tiene la forma Z igual a por XY. Y eso es una superficie hiperbólica, ¿no? Un hiperboloide. Por eso que son hipérbolas, obtenidas por fórmula, no por experimentación, por fórmula. Y entonces, no sé si se ha entendido, por favor, hasta el momento. Sí se entiende, bro. Se ha entendido, ya. Voy a borrar las marcas entonces. El primer punto típico en esta curva que se ha marcado, acá, con este círculo. ¿Qué cosa me está identificando ese punto? Me está identificando el punto donde tenemos la potencia nominal. Potencia nominal. A esta velocidad de 5.000, digamos, 600 o 700, ya con una regla, yo podría determinar exactamente cuál es la velocidad nominal. ¿Ya? ¿Y cuánto vale la potencia efectiva? Vemos que la intersección de esta curva verde con las curvas hiperbólicas de potencia, la curva que se intersecta es esta curva de 120. Por ese punto pasa la hipérbola de 120 kilowatts, en otras palabras. Por este punto pasa la intersección de la curva de potencia efectiva igual a 120 kilowatts. Ahí se intersecta. Entonces podría decir que la potencia efectiva nominal vale 120 kilowatts a 5.600 RPM. ¿Qué más? ¿Qué cosa me está indicando este segundo punto? 2. Este es 1, ¿no? 2, ¿qué me está indicando? El consumo específico. Consumo específico mínimo. De todos los consumos, es el mínimo. ¿A qué condiciones se está dando? Vale 200. Claro, no me están dando exactamente el mismo valor. ¿Ya? El mínimo valor sería ahí, ¿no? Pero no sé cuánto es. Entonces yo podría decir que aproximadamente vale 245 gramos por kilowatt hora. ¿A qué condiciones? Cuando la velocidad es 2500 RPM. ¿Y qué más? Y la potencia efectiva 45 kilowatts. vale 40. Este de 40. 40, 50, va de 10 en 10. Sí. Y 40 kilowatts. Estos 40 kilowatts también lo puedo poner como una fracción para expresarlo como porcentaje de carga. Es decir, sería O 40 sobre 120 por 100. Ya, esto sería un tercio, ¿no? 33% de carga. 33,3% de carga. ¿Y cuánto valdría el consumo específico en el nominal?
de acuerdo a los gráficos. Si esta curva es de 320, si esta de acá es de 320, la siguiente, ¿a cuánto vale? ¿A cuánto corresponde? 360. 360. Entonces, en el régimen nominal, aquí, el consumo específico vale 360 gramos por kilowatt hora. Tercer punto, este 3. Ahí me están indicando a qué velocidad se está produciendo el torque máximo. ¿A qué velocidad sería? Más o menos a 3700. Ese es torque máximo. A 3700 RPM. ¿Y cuál sería la potencia? La potencia más o menos así gráficamente al ojo, por ahora al ojo, después lo podemos calcular con una regla para hacer interpolación. Digamos que está entre 90 y 100, ¿no? Entonces podríamos poner 92 o 95, aproximadamente 95 kilowatts. También podríamos dar cuánto vale la presión efectiva. ¿Cuánto vale la presión efectiva en el punto 3? 17. 17, efectivamente, 17 bar. Si me pidieran el torque, sabiendo la presión efectiva, puedo calcularlo con facilidad, ¿no? Yo sé que el momento efectivo es igual a P sub E, la presión P sub E, por V sub H, Sobre 4. sobre 4pi. Hay que tener cuidado con las unidades, ¿no? Aquí P sub E tiene que estar en kilopascales. Y la V sub H tiene que estar en metros cúbicos, por si acaso, ¿no? Esto tiene que estar en metros cúbicos y P sub E en kilopascales. Para que el momento efectivo me salga en kilonewton por metro. ¿Ya? No se sorprendan si es que en el examen ven este tipo de preguntas. Ya ustedes saben interpretar mis palabras, ¿no es cierto? Sí, ya. Esa curva roja, ¿qué cosa significará? La que se acaba de marcar. ¿Qué significa? ¿Qué me está indicando? En el libro del cual originalmente saqué este gráfico, no lo indicaba esa curva roja. Yo la construí después. ¿Qué cosa me está indicando esa curva roja? Miren, si yo puedo ver más o menos que estos puntos, que lo estoy indicando acá, ¿qué puntos son? No es cierto que es fácil de interpretar que esos puntos son los puntos de intersección de las curvas de isoconsumo específico con rectas verticales. Estos puntos son los puntos de intersección de las curvas de consumo de isoconsumo específico con rectas verticales. Y entonces, ¿qué cosa significará, por ejemplo, este punto 1? Que este sería, para esta velocidad, es decir, para 3000 RPM, aproximadamente, este punto de intersección me está representando el consumo específico mínimo de combustible a 3000 RPM. ¿Por qué? Porque si yo subo un poquito la carga, ¿qué le pasa al consumo específico? Aumenta. ¿Y qué pasa si yo bajo la carga? También aumenta. También aumenta. Entonces es fácil llegar a la conclusión que el punto de intersección me está indicando
el consumo específico mínimo a esa velocidad, a 3000 RPM. Para este otro punto, para el punto 2, el punto 2 también me estaría indicando el consumo específico mínimo, que vale 260 gramos por kilowatt-hora, cuando la velocidad es más o menos 3800. Y así sucesivamente. ¿No es cierto que es de interés práctico saber para cada velocidad cuánto es el consumo específico mínimo? Para hacerlo trabajar al motor en esas condiciones que me van a minimizar el consumo de combustible. Por supuesto, que tiene una finalidad práctica, ¿no? Ahora, si nosotros, ¿qué es el? Profesor, Sí, una consulta, disculpe. O sea, es como una tangente, ¿no es cierto? es una tangente, sí. Pero, ¿y qué pasa con la otra tangente, por ejemplo, el otro lado de la curva? A ver, Eh, por favor. O sea, cerca, Quiero sería para ponerlo, otras condiciones, ¿no? quiero ponerlo de nuevo para preguntarlo, para que me pregunte. Ah, Ya, vamos a borrar esto. Y quiero pedirle, por favor, que me repita la pregunta. Usted me sí, pregunta sí, si es tangente con las verticales, ¿no? ajá, Habíamos puesto este punto 1 acá. Y es tangente con esta recta vertical que pasa por 3000. Ya, ahora sí. y su opuesto, por ejemplo, en el otro también hay otra tangente, pero sería Acá. para... Sí, 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 sí. Pero este ya no es a 3000. Este es a 2000 RPM. Lo Ya está mismo, bien, está ¿no? bien. A 2000 Ajá, RPM, este punto, este consumo también es el consumo específico mínimo. Porque si yo subo la carga, el consumo específico aumenta. Y si yo bajo la carga, el consumo específico también aumenta. Entonces es válido para ambos lados de esa curva, para ambos extremos. está bien, profesor. Muchas gracias. Ya, muy bien. Ahora, con respecto a estas curvas que acabo de mostrar, por ejemplo, me preguntan lo siguiente, ¿no? Si el motor, por ejemplo, tuviese 4 cilindros, el motor es cuadrado, configuración cuadrada, ¿no? ¿Qué cosa significa eso? Que S es igual a D. Me dice también que la potencia máxima del motor es 120 kilowatts a 5600 RPM. Ya habíamos visto que eso corresponde a este punto, ¿no? A este punto de acá. Después me dice, en este régimen, la presión efectiva vale 14,3. La presión efectiva nominal vale 14,3 bar. Y alfa, coeficiente de exceso de aire, es 0,92. Ya desde cuando me están indicando el valor de alfa, yo ya puedo deducir que el motor es H. ¿No es cierto? El motor es H. Por otro lado, también las velocidades, ¿no? La máxima velocidad de los motores diésel modernos es 4500 a 5000 RPM. Son los motores diésel más rápidos. Y aquí vemos que en el gráfico aparecen velocidades hasta de 6000. Eso me ratifica que el motor es H. ¿Qué más? Me dicen que el motor es sobrealimentado con intercooler. Claro, los motores ahora modernos de encendido por chispa ya son sobrealimentados. Antes era muy difícil porque había tendencia a la detonación. En los motores sobrealimentados rápidamente detonaban. Donde dice la temperatura de la salida del intercooler es de 60 grados centígrados, con una eficiencia volumétrica en el régimen de máxima potencia de 97%.
Entonces, aquí también me dan que la eficiencia volumétrica es 97%. Me dan el poder calorífico y el L0, ¿no? La relación estequiométrica gravimétrica. Me piden el diámetro del cilindro y la carrera del pistón. ¿Cómo podemos calcular eso? A ver, nosotros tenemos potencia, que es 120. Tenemos la presión efectiva, 14,3. Y tenemos la velocidad, que es 5.600. Aquí la velocidad vale 5.600. Entonces, por aplicación directa de fórmula, sabemos que la potencia efectiva es igual... Profesor, Sí. una consulta. ¿Está escribiendo en la pizarra? Estoy escribiendo en el mismo archivo, en Word. No se ve, ¿no? No, creo que no, está, profesor. no está, no. A ver, vamos a ver. No se ve, profesor. Sí, un ratito, por favor. A ver. ¿Cómo que se ve acá? Quiero entrar al Word, a ver, pero no me deja. A ver. Este es el Word. Acá está. ¿Ahora sí? Sí, sí, profesor, ahora sí se ve. Ahora sí. Ya. Ahora sí se ve, profesor. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, bueno, repetiré rápidamente el enunciado, ¿no? El motor es de 4 cilindros, el motor es cuadrado, significa que S es igual a D. Le dan la potencia máxima, que es a 120 kilowatts, como ya habíamos visto anteriormente. A 120 se intersecta con la hipérbola de 120. La presión efectiva en ese régimen es de 14,3, que efectivamente equivale a 14,3, acá. El alfa vale 0,92. Y la eficiencia volumétrica me dicen que vale 97%. Ese dato está aquí. Me dicen que el motor es sobrealimentado con intercooler. Y además me dan como datos el poder calorífico y la relación estequiométrica. Entonces, si yo quiero, me piden primeramente el diámetro y la carrera del pistón. Carrera del cilindro o carrera del pistón y diámetro del cilindro. Entonces yo sé que eso lo puedo calcular directamente con la fórmula. La potencia efectiva es igual a la presión efectiva por V sub H por N sobre 120. Tengo la potencia en kilowatts. Tengo la presión efectiva, hay que ponerlo en kilopascales. Entonces, la presión efectiva, ¿cuánto sería? Vale 14,3. Habría que multiplicarlo por 100. Sería 1430 kilopascales. 1430. ¿No es cierto? Tengo la cilindrada del motor, no la tengo. Esta es la incógnita. La velocidad vale 5.600. Esta es la incógnita. Entonces, si yo la potencia la tengo en kilowatts, vale 120. La presión efectiva vale 1430 kilopascales. Y la velocidad vale 5.600. Entonces yo puedo calcular V sub H. ¿En qué unidades? En metros cúbicos. Ahí no me puedo equivocar en las unidades, ¿eh? Tiene que estar en metros cúbicos. Y entonces, yo sé que V sub H sería el número de cilindros, 4, por pi,
por el diámetro al cuadrado sobre 4 por S. 4 se simplifica con 4. Aquí sabemos que D es igual a S. Y puedo despejar cualquiera de ellos, diámetro o carrera. ¿No? Saco una raíz cúbica y puedo obtener o el diámetro o la carrera, que son iguales. En metros. ¿Ya? En metros. Ahí tampoco me puedo equivocar. Entonces ya tendría el diámetro y la carrera del pistón. Después me piden la presión de sobrealimentación en el régimen de máxima potencia, en el punto 1. ¿Cómo obtenemos la presión de sobrealimentación? Lo que se me ocurre a mí es, como yo tengo la potencia y tengo el consumo específico en el punto 1, tengo potencia y tengo consumo específico. La potencia vale 120 kilowatts. ¿Y el consumo específico cuánto vale? Vemos que el consumo específico vale 360. ¿Está bien? ¿Se entiende para todos? Sí, señor. 360 gramos por kilowatt hora, ¿no? Es esta curva. Que se vuelve a continuar por acá, por fuera, ¿no? Por acá. 360. Entonces, de aquí yo puedo obtener el consumo horario. ¿Cómo? Yo sé que hay una relación. G sub E es igual a G sub C por 10 al cubo sobre la potencia efectiva. De ahí yo puedo calcular G sub C. ¿Y para qué calculo G sub C? Si no me lo piden. Porque yo teniendo G sub C puedo calcular G sub A. Yo sé que G sub A es igual a alfa por L0 por G sub C. ¿Cuánto vale alfa? Alfa lo tengo acá, 0,92. Esto vale 0,92. ¿Cuánto vale L0? 14,5, es dato. Esto, alfa y L0 son datos. Entonces puedo calcular G sub A. ¿Y para qué calculo G sub A? Yo sé que G sub A lo puedo relacionar con la eficiencia volumétrica, con la cilindrada del motor, con la densidad del aire y con el número de ciclos por hora, número de admisiones por hora, 30N. Pongo 30N porque G sub A está en kilogramos por hora. ¿Ya? Si G sub A hubiera estado en kilogramos por segundo, hubiera puesto N sobre 120. Ahora, ¿qué datos tengo para este cálculo? Tengo G sub A, porque lo acabo de obtener de aquí. Entonces G sub A ya lo tengo. Tengo la cilindrada del motor, B sub H. Lo calculé en el punto primero, acá arriba. B sub H ya lo tengo. Tengo la velocidad, que vale 5.600. Eso era dato inicialmente. Y también tengo la eficiencia volumétrica. ¿Cuánto vale la eficiencia volumétrica? 97%. Hay que ponerlo como fracción, ¿no? Esto vale 0,97. Entonces la incógnita es Rho sub K. Pero yo sé que Rho sub K
lo puedo calcular con la ecuación de los gases ideales. Es igual a P sub K sobre R sobre T sub K. T sub K es a la salida del intercooler. ¿Cuánto vale la temperatura de la salida del intercooler? 60 grados centígrados. Hay que ponerlo en Kelvin. Sería 273 más 60. Por si acaso. 273 más 60. Esto es T sub K. P sub K nos va a salir en kilopascales. Y Rho sub K, que lo acabamos de despejar, está en kilogramos por metro cúbico. R es la constante del aire, aproximadamente. 0,287. Y entonces mi incógnita es P sub K. ¿Está claro? Claro, ustedes dirán que yo de antemano ya sabía la solución del problema. Sí, yo ya lo sabía. Pero entonces, para ustedes que son alumnos, es decir, van rápidamente a darse cuenta mientras más problemas hayan practicado. Se van a dar cuenta que el procedimiento lógico es este. Si no han practicado, entonces, en el momento que desarrollen esto, se van a demorar más. Entonces, para tener rapidez, y estos exámenes son de rapidez, hay que tener práctica previa. ¿Está bien? Después me piden otros datos, ¿no? La máxima eficiencia efectiva. ¿Dónde está la máxima eficiencia efectiva? Bueno, eso está acá en este punto, ¿no? En el punto 2. Me dicen, ¿en qué régimen y a qué carga? Bueno, ya lo vimos hace un momento, ¿no? Eso se cumple, el punto 2, a 2500 RPM. ¿Y cuál es la carga? La carga lo puedo expresar como potencia también, ¿no? ¿A qué potencia sería? 2500 RPM y 40 kilowatts de potencia. La hipérbola que pasa por acá, ¿no? 40. Lo puedo dar en potencia, lo puedo dar en porcentaje de carga, lo puedo dar incluso en presión efectiva. Como el examen es desarrollado, es decir, no hay necesidad que yo les indique en qué unidades deben poner la carga. En los tres casos les voy a poner el máximo puntaje. Las tres respuestas son válidas. ¿Está claro? Me pueden decir que la potencia es a 40 kilowatts, es la carga. También me pueden decir que la carga es 33%, 33,3%. También me pueden decir que la carga corresponde a una presión efectiva de 10,5 bares. ¿Por qué aproximadamente 10,5? También le doy validez porque es válido. Después, en la cuarta pregunta es más fácil, ¿no? Dice, si el momento máximo se da a 3700 RPM. Eso más o menos está aquí. Punto 3. ¿Cuánto es la potencia y este momento en Newton metro? ¿Cuál sería la respuesta? La potencia aproximadamente es, digamos, 95, ¿no? 95 kilowatts. ¿Y cuánto vale el torque en ese punto?
En el punto 3, yo puedo calcular el torque con la fórmula que acabo de indicarles, ¿no? Presión efectiva por V sub H sobre 4pi. La presión efectiva, ¿cuánto vale? Podemos decir que aproximadamente vale 17. Sería 1700 kilopascales. V sub H lo acabo de calcular en el primer punto, aquí. Aquí está V sub H. En metros cúbicos. Y la respuesta que voy a obtener va a estar en kilonewton metro. Entonces lo tengo que multiplicar por 1000, porque me están pidiendo en newton metro. Lo multiplico por 1000. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, profesor. ¿Sí? Ya. Ahora, en este mismo archivo que está en el repositorio, en el Google Drive, hay otros problemas y otras preguntas. Les sugiero que lo resuelvan. Y pasamos de inmediato a otro capítulo, si es que no hubiesen preguntas. Si hay, por favor, me las indican ahorita. ¿Se ha entendido bien el problema? Casi todos los problemas de curvas multiparamétricas siguen el procedimiento que les acabo de indicar. Pero para que ustedes obtengan destreza y rapidez en el momento del examen, tienen que practicar, jóvenes. Ya que en el mismo repositorio, donde está la carpeta curso, hay una última subcarpeta que se llama problemas propuestos o seminario. Ambos incluso. Hay una carpeta de seminarios pasados y hay otra carpeta de problemas propuestos en exámenes pasados. Y entonces hay varios casos de curvas multiparamétricas. Claro, no hay necesidad que resuelvan todas, ¿no? Pero por lo menos unos 3, 4 problemas sí. Para que más o menos que se acostumbren a analizar este tipo de curvas, ¿no? En el examen, de todas maneras, voy a poner algún problema de curvas multiparamétricas. Profesor, una consulta. En ese problema 3, disculpen, la pregunta 3 sobre la máxima eficiencia. A ver. La pregunta 3 dice, la máxima eficiencia efectiva y en qué régimen de velocidad y carga se consigue. ¿No? Para ese problema, para esa parte simplemente utilizó la curva que se encuentre por Sí. encima de todas, ¿no es así? Sí. Es visual, ¿no? Ese punto se encuentra ubicado en el punto 2. Veo que ahí va a estar ubicada el punto de mínimo consumo específico de combustible. O lo que es lo mismo, máxima eficiencia. Eso se encuentra ubicado aquí, en este punto. Me están preguntando a qué velocidad y qué carga, qué potencia efectiva. Entonces, de inmediato voy a decir que es 2500 RPM y también 40% de carga, 40 kilowatts de carga. Así de sencilla puede ser mi respuesta, ¿no? 40 kilowatts de potencia a 2500 RPM. Es el régimen más económico de todos. Y con respecto a, por ejemplo, esa parte del diámetro que es igual a la carrera, el dato era de que es un cilindro cuadrado, ¿no es así? Que el motor es cuadrado. Cuando el motor es cuadrado, yo asumo eso, que el diámetro es igual a la carrera. Ya, muchas gracias. También me pudieron haber dicho que el motor es súper cuadrado. Pero cuando me dicen que el motor es súper cuadrado, significa que S sobre D
vale menor que 1. Entonces tienen que darme el dato preciso. ¿Cuánto vale la relación S sobre D? Por ejemplo, 0,9, 0,95. Pero tienen que, el enunciado del problema tiene que indicarme cuánto vale S sobre D. Pero si me dicen que el motor es cuadrado, basta que yo ya asumo que un motor cuadrado S es igual a D. En otras palabras, la relación S sobre D vale 1, ¿no? Gracias, profesor. Ya, de nada. A ver, pasamos a otro capítulo que es el último. Creo que se parece esto. Que es la dinámica del automóvil. El automóvil obviamente en el automóvil es producto de la aplicación más importante del motor de combustión interna, ¿no? Es el campo de aplicación por excelencia del motor de combustión interna. Claro que ahora está en discusión, ¿no? Por la cuestión del calentamiento global, ¿no? Pero eso, bueno, eso se verá después ya. La historia determinará eso, ¿no? ¿Cuál es el destino final del motor de combustión interna? Ya, yo pienso que el motor de combustión interna va a subsistir por muchos años más. No el motor de gasolina, ¿no? No va a ser el vehículo que transite por las ciudades. Pero el motor de combustión interna se va a seguir aplicando en el transporte de carga en carreteras, o en barcos, o en ferrocarriles. Lo que probablemente ya no veamos después vehículos con motor de combustión en la ciudad. Eso sí es probable, que no se vea más allá del 2040, 2050, ya no se van a ver ese tipo de vehículos con motores de combustión en la ciudad. Pero todavía falta tiempo para eso, ¿no? Entonces veamos qué cosa significa, cómo es las características dinámicas de un automóvil que tengan como motor de combustión interna como máquina motriz. Entonces, dentro de este concepto de la dinámica del automóvil, hay un parámetro que caracteriza el funcionamiento de los motores en estas condiciones, de ciudad y de carretera en general, que es el concepto de elasticidad. No sé si ustedes han escuchado ese término, que es la elasticidad como una característica de los motores de automóvil. ¿Qué cosa significa que el funcionamiento del motor sea elástico? ¿Qué cosa es la elasticidad de un motor? Podríamos decir que la elasticidad es la capacidad que tiene un motor de un automóvil en superar con relativa facilidad las mayores cargas que le imponga el camino, sin necesidad de hacer cambios en la caja de velocidades. ¿Y qué significa todo lo que he dicho? Es decir, cuando uno conduce, por ejemplo, y de repente en el camino aparece una subida, ¿no? Una pendiente hacia arriba, ya no podemos ir con la misma posición de la caja de velocidades, ¿no es cierto? Va a llegar un momento en que el motor va a tratar de frenarse. ¿Qué hacemos? Vamos paulatinamente bajando la marcha, bajando la posición de la caja de cambios. Si estaba en cuarta, va a llegar un momento en que tengo que bajarlo la marcha, ¿no? A tercera. Si no, el vehículo se va a parar. Y si no es suficiente tercera, tendré que bajarlo a segunda. ¿Está claro? Y de repente tendremos que ponerlo en la primera marcha, que es donde el motor tiene más torque, ¿no? Donde el vehículo tiene más torque. Entonces,
cuando un motor es elástico en su funcionamiento, entonces yo puedo transitar por carreteras que tengan pendientes de repente, ¿no? Pendientes. Y si el funcionamiento es elástico, yo no voy a tener mucha necesidad de bajar la posición de la caja de velocidades, sino que el motor va a tener la capacidad de poder superar esa pendiente sin necesidad de que el chofer cambie la posición de la palanca de la caja de velocidades. Por el contrario, si ese motor es poco elástico, entonces el chofer va a tener a cada rato que variar la posición de la caja de cambios. Y eso no es muy cómodo ni tampoco muy descansado. Claro, si uno maneja pues una hora, media hora, no importa mucho hacer más cambios o menos cambios. Pero si yo tengo que conducir durante tiempos largos en el día, por ejemplo, si me dedico al taxi, pues posiblemente tendré que manejar unas 10 horas, ¿no? O más de repente. Y entonces ahí lo que yo necesito es un vehículo con un motor elástico, que no me exija hacer cambios a cada momento en la caja de velocidades. ¿Se ha entendido ese concepto, por favor? Sí, Sí, profesor. Sí, ya, muy bien. Y entonces, ¿cómo lo relacionamos ese concepto de elasticidad del motor con los parámetros que conocemos? Por ejemplo, el torque, ¿no? ¿Qué cosa dijimos nosotros? ¿Por qué era importante el torque? Varias veces repetí que el torque era importante porque es un parámetro que nos determina la fuerza de tracción o la fuerza motriz que hay en las ruedas. Mientras mayor sea el torque, mayor va a ser la fuerza de tracción en las ruedas motrices del automóvil. ¿Y para qué quiero yo fuerza de tracción? La fuerza de tracción es importante porque está vinculada con la aceleración que va a tener el vehículo. Si yo quiero que el vehículo rápidamente acelere, la fuerza de tracción tiene que ser alta. Y para que la fuerza de tracción sea alta, el momento tiene que ser alto. El torque. ¿Está claro? Lo mismo, la fuerza de tracción está vinculada con la pendiente de la carretera, ¿no? Si la fuerza de tracción crece, voy a poder subir por pendientes más pronunciadas. Y eso obviamente es una ventaja. Lo mismo, podríamos decir que la fuerza de tracción está vinculada con la capacidad de tener más pasajeros o más carga, ¿no? Si no son pasajeros, es carga. ¿Ya? Entonces, por eso, este concepto de elasticidad lo vamos a vincular con el torque. Y entonces, yo tengo acá, por ejemplo, dos curvas de dos motores. El motor 1, la curva azul, y el motor 2, la curva roja. Lo único en común que tienen estos dos motores es que son motores semejantes, ¿no? Son de dimensiones parecidas, a tal punto que su momento efectivo, nominal, acá, es el mismo. El momento nominal es el mismo para estos dos motores. Pero sus curvas de momento vemos que son diferentes. A simple vista, nosotros podemos decir, ¿no? ¿Cuál les parece mejor? ¿Qué motor les parece que es mejor del punto de vista dinámico, del punto de vista de torque, de fuerza, fuerza de tracción? la línea roja. La curva roja, ¿no es cierto? El motor Sí. 2. ¿Pero por qué? ¿Se puede explicar eso con las leyes de la física, eso? Sí, ¿no? Para que el eje del cigüeñal del motor trabaje a una velocidad constante, por ejemplo acá en el punto 1, para los dos motores que estamos analizando y comparando, en ese régimen de velocidad, a la velocidad nominal, el torque del motor
tiene que ser igual al torque resistente que se le opone al movimiento. ¿No es cierto? Para que la velocidad sea constante. Esa es por la primera ley de Newton, la ley de inercia, ¿no? Para que un cuerpo se mueva con velocidad constante o un eje gire con velocidad constante, es necesario que las fuerzas a las que está sometida el cuerpo sea cero, la resultante sea cero, o en el caso de un eje, podríamos decir que el momento resultante sobre ese eje tendría que ser cero. ¿Y cuáles son los resultantes de momentos en el eje? Entonces, si la resultante de momento es cero, esto implica que el momento efectivo del motor en este régimen 1 es igual al momento resistivo, mW. Y vemos que para los dos motores, en el régimen nominal, a la velocidad nominal, eso efectivamente se cumple. Las curvas roja y azul se igualan a la curva marrón que acabo de dibujar. mW es el momento resistente, el que se opone al movimiento de los cigüeñales. ¿Está claro? Ahora, ¿qué va a pasar si es que repentinamente aumenta la pendiente de la carretera, por la cual están transitando los dos vehículos con estos dos motores? El momento resistivo aumenta. Va a aumentar, y ese momento resistente, va a provocar que la velocidad de ambos vehículos disminuya y se establezca otro equilibrio a otra velocidad. Pero vean ustedes, las nuevas velocidades de equilibrio ya no son iguales. En otras palabras, los dos motores se han frenado un poco, han bajado su velocidad. ¿Pero cuál ha bajado más su velocidad? La línea azul. La línea azul. Eso nos indica que ya no es tan elástico el funcionamiento de ese motor azul. Ya no es tan bueno, ¿no es cierto? Se ha frenado más que la curva, que el motor rojo. Y si sigo aumentando el momento resistivo o el momento resistente, pueden llamarlo de cualquier forma, ¿no? Resistente o resistivo van a ser términos sinónimos. ¿Qué cosa ha pasado ahí? Vean ustedes, el motor rojo, el motor 2, todavía sigue funcionando. ¿Ha bajado su velocidad? Sí, ha bajado, ¿no? Ha bajado más todavía. Pero por lo menos sigue funcionando. ¿Qué pasa con el motor azul? Se ha apagado. Se ha apagado si es que el chofer no hace un cambio en la caja de velocidades. No ha bajado la marcha. Tiene que bajar la marcha, si no se va a detener. Y si yo sigo aumentando, es decir, la pendiente del camino, si de repente la pendiente sigue creciendo, va a llegar un momento que incluso el motor rojo va a dejar de funcionar. ¿No? Así haga cambios el chofer. Hará cambios hasta que pueda, ¿no? Pero después, si la pendiente es demasiado excesiva, si quiere subir por un cerro, ya no lo va a poder hacer. De repente ese cerro tiene una pendiente que sobrepasa la capacidad del vehículo. ¿Está bien? Entonces, ese es el concepto de elasticidad. ¿Cómo lo evaluamos? Porque en ingeniería nada es subjetivo. Todo tenemos que cuantificarlo. ¿No es cierto? Entonces, para cuantificar qué tan elástico es el motor, hay tres coeficientes que nos permiten evaluar el grado de elasticidad que tiene ese motor de ese vehículo. El primero es el llamado coeficiente de adaptación. ¿Y qué cosa me mide ese coeficiente de adaptación? Es una relación de momentos. Me mide el momento máximo, es decir, acá, por ejemplo, momento máximo, con respecto al momento nominal.
obviamente podemos nosotros intuitivamente darnos cuenta que para que el funcionamiento y el motor sean más elásticos, nosotros lo que queremos es que el K_A sea el mayor posible. Mientras mayor sea K_A, mayor va a ser la elasticidad del funcionamiento de ese motor. Y efectivamente aquí lo podemos comprobar, ¿no? Que si el motor rojo tiene un K_A mayor que el motor azul. Ahora, vean ustedes, es decir, por tipo de motor. En los motores Eche, el K_A está entre 1.15 y 1.35. Y en el motor diésel, el K_A está entre 1.10 y 1.30. Desde este punto de vista de comparar el coeficiente de adaptación, pues nosotros podemos afirmar que el motor Eche es más elástico que el motor diésel. Pero alguien me podía objetar eso, ¿no? Me podía objetar lo que estoy afirmando. Me podía decir, pero se sabe que el motor diésel tiene mayor fuerza en las ruedas. Bueno, tiene mayor fuerza porque su momento nominal es más grande. Y el momento nominal es más grande porque el motor es más robusto, tiene más cilindrada. Nosotros estamos comparando dos motores que tienen cilindradas parecidas y que son más o menos del mismo tipo. ¿Está claro? Sí. Por supuesto, si el motor tiene más cilindrada, el momento, es decir, por más que su K_A sea bajo, de todas maneras va a tener más potencia. Así una 4x4, ¿no? Si está desgastada, no importa, va a tener más fuerza de tracción que un pequeño auto. Así el motor de la camioneta esté desgastado. ¿Por qué? Porque el momento nominal es alto, ¿no? Ese momento nominal está relacionado con la cilindrada. Recuerden ustedes que el momento efectivo es igual a P sub E por V sub H sobre 4pi. El momento efectivo es proporcional a la cilindrada. Mientras más grande es el motor, mientras más cilindrada tiene, mayor momento efectivo. ¿Está claro? Ahora, podría ocurrir lo siguiente. Que tenga yo dos motores. ¿Ya? Dos motores. Parecidos, semejantes. Y en uno de ellos, a ver, acá es ME y acá es M. Tengo dos motores. Que tengan el mismo momento nominal. Acá, en este punto. Y el mismo momento máximo. Acá. Pero un motor tiene una característica de este tipo. Y el otro motor, supongan ustedes que es así. Motor 1, motor 2. Los dos tienen el mismo K_A. K_A del motor 1 es igual al K_A del motor 2. Pero uno es mejor que el otro. Así, intuitivamente, ¿cuál es mejor? 2, ingeniero. La curva 2, ¿no es cierto? ¿Por qué la curva 2? Porque en un rango más amplio de velocidades, el vehículo con el motor 2 va a poder superar crestas mayores, pendientes mayores, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, si nosotros
damos la primera curva del momento resistivo. Este es MW1. Cuando vaya creciendo el momento resistivo. Tenemos MW2. Y si nosotros aumentamos el momento resistivo hasta aquí, MW3, vemos que el motor 2 va a poder seguir superando la pendiente sin necesidad de hacer un cambio en la caja de velocidades. En cambio, el vehículo con el motor 1, de todas maneras, si el chofer quiere que no se le apague el motor, va a tener que bajar la marcha. Así se dice, ¿no? Bajar la marcha. Si estaba en cuarta, tiene que bajar la tercera. Si estaba en quinto, va a tener que bajarlo en cuarta, ¿no? ¿Está bien? Entonces, no solamente es importante el coeficiente de adaptación, sino que hay otro coeficiente que se llama coeficiente de velocidad. ¿Qué cosa es el coeficiente de velocidad? ¿Cómo se mide? Aquí lo he puesto abajo, coeficiente de velocidad. Me relaciona la velocidad donde alcanzamos el momento máximo con respecto a la velocidad nominal. Para la curva roja, ¿cuál sería? Sí, la velocidad nominal es esta, ¿no? Esta es la velocidad nominal. Y la velocidad donde alcanzo el momento máximo es esta. Velocidad donde alcanzamos el momento máximo. Entonces, obviamente, si yo he definido K sub B como la relación de estas dos velocidades, mientras menor sea K sub B, es mejor. ¿No es cierto? Mientras K sub B disminuya, es mejor. Es decir, obtengo el máximo momento a la mínima velocidad. Y eso me da un rango más amplio, donde el momento tiene la tendencia adecuada. ¿Cuál es esa tendencia adecuada? Que el momento decrezca con la velocidad, para que tenga capacidad de ir superando mayores pendientes a medida que vamos subiendo por el camino. ¿Ya? Si nosotros, eso se consigue, por ejemplo, en los motores de inyección electrónica de gasolina, pueden tener el mismo K sub A. Sí, pueden tener dos vehículos, uno de carburador y otro de inyección electrónica, pueden tener el mismo K sub A o K sub A parecidos. Pero la ventaja del motor con inyección electrónica es que consigue su momento máximo a bajas velocidades. Ya desde bajas velocidades alcanza su momento máximo. En cambio, el motor de carburador recién lo obtiene el momento máximo con velocidades relativamente altas. Eso le da la capacidad al motor con inyección electrónica de superar cuestas, de superar pendientes en un rango más amplio de velocidades. ¿Está claro? Entonces, de acuerdo a la pizarra que hicimos en este momento, ¿no? Para el motor verde, tengo todo este rango de velocidades donde la tendencia de la curva es óptima, tendencia decreciente. Mientras que para el motor azul, el rango de velocidades con tendencia óptima solamente es esta. ¿Está bien? Algo adicional que me faltó decirles. Para el motor verde, toda esta zona que yo le he llamado zona óptima, esa condición de óptima está relacionada con trabajo estable del motor. Toda esta zona es zona de trabajo estable. ¿Qué significa eso? Trabajo estable. Que el motor rápidamente va a entrar en un equilibrio de velocidades, en dependencia con la pendiente del camino.
En cambio, cuando el trabajo es inestable, aquí por ejemplo a la izquierda el trabajo es inestable. El motor va a tratar de frenarse. Trabajo inestable. El motor trata de frenarse. ¿Está bien? De ese punto de vista, podemos decir, en concordancia con lo que pensábamos, que el motor verde va a tener una zona más amplia de trabajo estable. Y esto coincidía con la impresión intuitiva que teníamos, ¿no? Cuando les pregunté cuál de los dos motores creían ustedes que era mejor, me contestaron que el motor verde. Y eso es efectivamente así. En todo, el motor verde tiene una zona más amplia de trabajo con trabajo estable, que le va a permitir superar pendientes sin necesidad de que el chofer tenga que hacer cambios en la caja de velocidades. En cambio, el chofer del vehículo con motor azul, la zona de trabajo estable es más pequeña. Solamente en esta zona, que lo he marcado con la flecha, el trabajo va a ser estable. A bajas velocidades, el motor va a tratar de apagarse. Acá a la izquierda, el motor va a tratar de apagarse. Acá a la izquierda. Trabajo inestable. Esa zona de trabajo inestable es más amplia que para el motor verde. ¿Está claro? Entonces, resumiendo, yo quiero que el caso A, el coeficiente de adaptación, tenga el máximo valor posible. Y el caso B, Mínimo. el mínimo. Esto me va a determinar un trabajo más elástico. Era un rato. Sí. Ah, no, disculpe. Mi está hermano bien. estaba... Está bien, está bien. Ahora, ¿qué pasaría en este tercer caso? Ahí lo que tengo es un motor con su curva de potencia y su curva de momento. Un motor. ¿Eh? Pero ¿qué pasaría si yo lo comparo con otro motor que tenga una curva de momento como esta curva roja? Es el segundo motor. La curva roja me va a indicar un segundo motor. El momento efectivo de ese segundo motor, más o menos es a partir de este punto, es un poquito más alta, ¿no? La curva azul sería así, como la estoy dibujando. Esta sería la curva de potencia del segundo motor. N2. Este es NE1. La curva verde es el momento del motor 1. Y la curva roja es la curva del momento del motor 2. ¿Qué cosa se presenta en la comparación de estos dos motores? Resulta que estos dos motores tienen el mismo coeficiente de adaptación, caso A. ¿No es cierto? Porque el momento nominal es el mismo. Y el momento máximo también es el mismo. Y les había dicho que el caso A se definía como el momento máximo con respecto al momento nominal. Son iguales, 1,21. Pero resulta que el coeficiente de velocidad también es el mismo. ¿Cómo se definía el coeficiente de velocidad? El n en el momento efectivo máximo entre el n en el momento... Efectivamente, sí. No. La velocidad en el momento máximo con respecto a la velocidad nominal. Y los dos motores, como podemos ver, tienen el mismo coeficiente, 0,72. ¿Por qué? Porque la velocidad nominal es la misma, 5.800 RPM. Y la velocidad que alcanzamos el momento máximo también es el mismo, 4.200.
tienen el mismo caso A y caso B. ¿Cuál de los dos motores es mejor? ¿El 2 o el 1? Entonces, ingeniero. Sin mucho análisis, solamente visualmente, intuitivamente, podemos pensar que es el motor 2. ¿No es cierto? ¿Y en qué se basa esa intuición? Que el motor 2 en un rango, en este rango del punto 3 hasta el punto 1, el rango total, la curva roja tiene mayor momento, por lo menos en esta zona. No. Vamos a salir de esto. O sea, acá en la zona de bajas velocidades, acá el motor 2 tiene momentos más altos. Entonces ahí yo necesito otro índice, otro coeficiente. Y este coeficiente se llama índice de elasticidad total. Cuando yo tengo dudas, entonces lo que evalúo es el índice de elasticidad. ¿Cómo se define? Como un cociente, ¿no? Dos cocientes, N1 sobre N2 por N1 entre N3. N1 entre N2 entre N1 entre N3. Obviamente, mientras más alto es este índice, más elástico es el funcionamiento del motor y del automóvil. Y así lo podemos comprobar, ¿no? El motor 1, por ejemplo, tiene un coeficiente de elasticidad ¿de cuánto? De 3,10. Mientras que el motor 2 tiene un índice de elasticidad de 3,64. Se dice, por ejemplo, hay un rango, ¿no? Si ustedes entran a Internet, a Wikipedia, hay un rango. Cuando el índice de elasticidad es menor que 3, se dice que la elasticidad es baja. Cuando el índice de elasticidad está entre 3 y 5, se dice que es media, elasticidad media. Y cuando es mayor que 5, es alta. Mientras mayor es el índice de elasticidad, más cómodo es el funcionamiento del motor. Más descansado es conducir. No tengo que estar preocupado en mover la caja de velocidades para que el motor no se me apague. ¿No es cierto? Y al no tener que mover la caja de velocidades, entonces manejo más relajado, sin mucha preocupación. ¿Está claro? Entonces, para los motores automotrices, este concepto de elasticidad es importante. Nosotros queremos que tenga el mayor índice de elasticidad, para lo cual tiene que tener el mayor coeficiente de adaptación y el mínimo coeficiente de velocidad. ¿Está bien? ¿Se ha entendido, por favor? Sí, ingeniero. Ahora, antes de acabar la clase, no sé si qué hora es, no, ya se combinó el tiempo. Ya esto lo veremos en la clase del día viernes, que es el sistema de transmisión del automóvil. Pero quiero que lo vayan viendo esta presentación, por favor. Lo que no se entienda, lo vemos el día viernes, pero quiero que vengan leyendo, considerando que el viernes sería la última clase. ¿Ya, jóvenes? Entonces, les agradezco la atención y su asistencia y me despido hasta el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias. Hasta luego, nos vemos. Gracias. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego con todos. Hasta luego. Que les vaya bien.